Buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos ve ahorita y en diferido, pero hoy tengo una invitada muy especial. Hoy quiero hablar de la comunicación. Tú puedes tener las mejores ideas, pero si no sabes transmitirlas, no sirve de nada. Hablar para convencer no es un talento, es una habilidad que tú puedes aprender. Y la realidad es que hoy grabamos este podcast. Tengo una invitada que es una referente en comunicación en los países de Latinoamérica, persuasión, comunicación y oratoria, Cibeles de Freitas, que además es un mujerón. Y la realidad es que Cibeles es especialista en hablar para convencer, en comunicación estratégica, es una CEO y autora de bestseller, tiene Guinness World Record, wow. Y además ella ha creado el método Convenzo, que es un método con inteligencia artificial para integrarla en la oratoria. ¿Qué más, Cibeles? Bienvenida a Creer para Crecer. Estoy feliz de tenerte aquí en mi podcast, pero antes de entrar en materia, quiero que nos cuentes un poquito más sobre ti. Preséntate, por favor. ¿Cómo llegaste a especializarte en comunicación? Gracias, Susana. Estoy tan feliz de estar aquí contigo. Para mí la comunicación es algo que yo creo que yo nací con un poco de eso como en mi sangre. Creo que lo heredé algo de mi papá, que también era mucho de hablar, de ser maestro de ceremonia, era un gran orador. Le encantaba decir poesías, etcétera, etcétera. Entonces creo que me vino un poco en la sangre, pero te puede venir en la sangre, pero si no lo empiezas a desarrollar, te vas a quedar como un carro sin gasolina en la mitad del camino. Básicamente te puedo contar muy rápido que yo pues siempre fui una persona extrovertida, como yo te contaba el otro día. Quizás la gente piensa que los extrovertidos se expresan mejor. No hay nada más lejos de la realidad. Los extrovertidos hablamos de más. Los extrovertidos estamos pensando en qué vamos a decir nosotros y no viendo cuál es la reacción de nuestra audiencia, cómo leer a los demás. Bueno, te quiero contar, yo comencé estudiando comunicación, soy periodista, me encanta todo lo que tiene que ver con comunicarte y convencer, pero en el camino me fui dando cuenta, en el camino de mi historia profesional, primero como presentadora de televisión, luego como ventas de televisión, que es como vender hielo a los esquimales, porque estás vendiendo aire, o sea, espacio. Me fui dando cuenta de bastantes cosas, metí la pata 1000 veces en televisión, dije las locuras más grandes del mundo por irme sin preparación en televisión en vivo. Tengo muchas historias al respecto. Luego, cuando comencé a ser vendedora, a veces a la gente no le gusta decir que son vendedores. Nosotros todos somos vendedores de nosotros mismos. Nadie te va a venir a vender. Ven, Susana, te voy a ayudar, te voy a vender. Si tú no aprendes a venderte a ti mismo, no va a pasar. Todos somos vendedores. Desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos somos vendedores. Cuando empecé a vender, me empecé a capacitar para ser la mejor vendedora de televisión. Pero igualmente perdía la atención de mi público, que eran las agencias publicitarias y los clientes. Tuve que realmente ver muy dentro de mí en qué estaba fallando, qué era lo que estaba pasando. Me di cuenta de varias cosas en ese momento, muy jovencita, a los 20 y pico de años. Digo, todavía estoy jovencita, pero 20 y pico de años. Exacto, 20 y pico de años eras una cachorrita. Una cachorrita. Cuando me di cuenta que estaba hablando demasiado, no había ordenado bien mis ideas, estaba hablando en un solo tono de voz, sin entusiasmo, sin pasión, sin creerme lo que yo estaba diciendo. Tuve que hacer cosas muy empíricamente para ayudarme. Y esas cosas que hice empíricamente, o sea, cortar la cantidad de palabras que estaba diciendo, irme directamente a lo importante, autopompearme, olvidarme de mis problemas cuando iba a hablar frente a otras personas, porque aquí vamos a hablarlo todo a nivel profesional. Cuando me tocaba hablar profesionalmente frente a otras personas, mi cabeza tenía que estar concentrada en eso, y es lo que todavía hago. Si nosotros vamos con nuestros problemas a una reunión, te vas a desconcentrar, sacar eso y poder enfocarme. Y quedé siendo la vendedora número 1 de ese canal de televisión, vendiendo $10 millones al año. Y me di Wow. cuenta del poder de las palabras para poder lograr lo que tú quisieras. Me empecé a capacitar en The George Washington University, en la Escuela de Marketing Político, para poder enseñar a personas que por la naturaleza de su trabajo tienen que ir a entrevistas en medios de comunicación, media training o entrenamiento a voceros. Algo que me fascina hacer, porque ves el cambio de la persona, que no es fácil ir a un medio de comunicación y tener un periodista al frente que te está llevando por otro lado, tus mensajes claves, cómo sortear preguntas difíciles. Me apasiona mucho.
Pero en el camino me empezó a llamar gente que no tenía que ir a medios de comunicación, gente que trabajaba en todas las industrias más disímiles que te puedas imaginar, cosas completamente diferentes unas de otras, con la necesidad de expresarse mejor, porque todos crecemos con un miedo innato que viene desde que estamos chiquititos. Desde que estás chiquito y en la escuela te dicen tienes que dar una poesía frente a tus compañeros del salón, ya empiezan esos miedos y no nos enseñan cómo tumbarlos y poder expresarnos mucho mejor. Y ahí comenzó pues también todo lo que es la parte de capacitación como conferencista y capacitadora en hablar en público. Paralelamente abrí mi empresa de relaciones públicas, ya tengo 20 años con la empresa, cometí todos los errores de emprendedora habidos y por haber. Por eso siempre digo, cuando vas a emprender, hombre o mujer, tú necesitas empaparte en otras cosas muy importantes. Yo soy mucho de la parte creativa, de números, de a vaina 1 más 1 es 2. Entonces tuve que meterme en temas de finanzas también, tienes que saber un Claro, poco, tema de claro. impuestos, yo no sé cómo no quedé presa, porque los impuestos, la plata la mezclaba, lo que me ganaba, mi plata personal, la otra plata, bueno, todo lo que a veces cometemos los emprendedores, pero ya, bueno, aprendí en el camino y me he dedicado a esto, relaciones públicas por los últimos años. Y lo que me apasiona en estos momentos es ver el crecimiento a nivel empresarial, a nivel de one-to-one con personas que son empresarias, que son independientes, que lo que sea. Cómo van cambiando cuando van tomando confianza con técnicas y tácticas que no son física cuántica. Son bien sencillas, pero cuando las conoces, tu cerebro hace así de ¡boom! Y empiezas a ponerlas en práctica. Hiciste acordar de mis media training que me dieron en Coca-Cola en Atlanta, con todo tipo de medios. La verdad es que son divertidísimos, pero maravillosos. Pero me tocaron también los de PepsiCo, ¿no? También hablando del amarillo número 5 con Doritos. O sea, me vinieron un Pero es montón de que cosas a la mente, pero la es bien gente piensa interesante que lo que porque dices. tienes un puesto alto, ya tú sabes cómo ir a medios de comunicación y hablar, y eso no es así, tienes que capacitarte. Y lo que es interesante es que, como tú bien decías, es algo que se puede aprender. Pero cuéntame, Cibeles, tú trabajas con líderes, trabajas con emprendedores, trabajas con ejecutivos, con compañías. ¿Cuál es el error más común que tú ves en la forma en la que estos líderes comunican sus ideas? Mira, yo creo que uno de los grandes errores es hablar demasiado. No tener Mm, en orden tus ideas y apoyarte en tu capacidad de conocimiento del tema o tu capacidad de improvisación. Yo conozco el tema, yo conozco el producto, yo he hablado de esto por años, ya no tengo nada nuevo que inventar, que decirlo de otra forma, y sí lo hay. Entonces, tú tienes que dejarte guiar también. Cuando me toca trabajar, por ejemplo, con candidatos políticos o ya funcionarios ejerciendo ya en gobiernos, a veces de comunicación todo el mundo cree que sabe. Ojo, eso te lo advierto. Todo el mundo cree que sabe de comunicación, pero hay gente que está tan arraigada en lo suyo que no abre su mente para conocer cosas nuevas. Entonces, creo que el desorden mental, no tener tus ideas en orden y no saber narrar historias, no utilizar el famoso storytelling o pintar con las palabras para storytelling. conectar con la otra persona. No hay nada tan poderoso que una buena historia, una buena anécdota, o sea, una experiencia. Esa es la forma con la que conectamos con los demás. Hay gente que quiere hablar como una carretilla contando de qué va su producto o su Claro. servicio. Hago esto, y no sabes qué quiere la otra persona. ¿Cómo investigo quién es mi audiencia? De ahí también viene parte de tu éxito. Es que yo voy a hablar lo mismo frente a diferentes audiencias. Tú no sabes si frente a quien tú vas a hablar conoce del tema o no conoce del tema. Le puedo hablar más elevado o tengo que hablarle quizás desde abajo. Tengo una audiencia variopinta. Quizás me estoy enfrentando a gente que tiene diferentes conocimientos de lo que yo voy a hablar. Quizás las personas están en cero. Entonces vamos como una carretilla sin saber a quién le estoy hablando. O sea, necesito conocer al otro. Por eso que te hablo mucho de la palabra empatía. ¿Cómo empatizo con los demás? Y mira, ¿por qué creo que el poder de las palabras es lo que te va a hacer convencer a los demás, influir en los demás, ser una persona influyente en los otros? Porque lo he visto no solamente en mi experiencia, yo misma lo utilizo, y cuando veo a la gente cambiar, viendo, empatizando con los demás, sabiendo quién es tu audiencia, organizando tus ideas, tener tus puntos
con hechos, con evidencias. ¿Cómo hago para las objeciones? ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo tener el respeto con quien estoy hablando? Porque pasa de todo, como seguimos siendo seres humanos. Te puede tocar Claro. gente muy poker face. Yo creo que me escuchabas el otro día decir eso. A veces estamos hablando con alguien y la persona está así. Tú no sabes si le está gustando, si no le está gustando. O tenemos audiencias que le brillan los ojos, van asintiendo, te interrumpen para hacer preguntas. Estar preparado para diferentes cosas. Quizás tú ibas con voy a hablar de mi servicio, pero no estabas preparado que la persona te interrumpiera con una pregunta y te desconcentras. Y ya todo lo que tú tenías planeado para decir empieza a desmoronarse. Entonces son una serie hay que tener un mindset a la hora de enfrentarnos y quiero esto, quiero convencer a esta persona, quiero. Tienes que organizar tus ideas. Y quédense con nosotras hasta el final, porque al final Cibeles va a contar 3 tips que tú puedes poner en práctica ya para empezar a hablar como un dios o como una diosa. Pero yo quiero preguntarte algo, Cibeles, porque tú has hablado mucho de cómo te estructuras, el tono, el lenguaje. ¿Cómo haces tú para controlar el miedo a hablar en público? Mira, el miedo de hablar en público es real, es un miedo que viene como arraigado con nosotros. El miedo más grande del ser humano, según todos los estudios, es a la muerte, pero el segundo no es a las cucarachas, ni a los ratones, ni a los espacios cerrados, ni a las alturas. Es hablar frente a los demás, o a los payasos, ¿sabes? Que hay gente que le tiene miedo a los payasos. Es hablar frente a los demás. Por cosas naturales del ser humano, nos están juzgando, lo estoy haciendo bien, ¿qué va a pasar? O sea, todas estas cosas, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Qué hacer? ¿Cómo calmarnos? El que te dice que va a enfrentarse a una nueva situación con gente que no conoce, con una audiencia grande o mediana o chiquita, porque al final la audiencia es de una persona en adelante. Público Claro. es una persona en adelante. Público puede ser el señor al que le estás pidiendo que te dé un dinero para invertir en una empresa, tu jefe que le estás pidiendo un aumento. O sea, pues una persona es un público. Entonces, ¿cómo calmarse? La calma te la da el conocimiento del tema, el orden de tus ideas. Y esto no significa que vamos a ser un robot repitiendo, porque eso no funciona, Susana. Ya nadie compra lo poco natural, nadie compra lo que no es orgánico. Contaba en un post en mis redes sobre un fenómeno de un chico que barre las calles de México, que simplemente en lugar, no tenía dinero, un celular se lo habían grabado, componía música, y en lugar de grabarse, necesito un set, que necesito la luz, se grabó en el camión de basura con la canción de fondo. O sea, en 2 semanas se convirtió en un éxito con más de 33 millones de vistas. Ahora es una cosa de locos. Esperemos que esa carrera vaya bien dirigida. Pero ¿qué pasó ahí? O sea, ¿dónde él perdió el miedo? ¿Y qué podemos aprender de este tipo de experiencias? Que ya las cosas no son tan cuadradas. Tú necesitas tener capacidad de manejo a la hora que vas a hablar frente a otras personas. Sí, vas a tener un orden, vas a tener, que es lo que les voy a hablar al final, cómo ordenar facilito las ideas en 3 puntos. Pero también tienes que saber que la otra persona no sabe qué es lo que tú vas a decir. O sea, que tú puedes cambiar de idea en el camino. Tú puedes decidir abrir a preguntas, quizás. ¿Tiene alguna pregunta en este momento? Le vi que hizo el gesto como de que iba a preguntar. O sea, poder empatizar de forma tal con la persona que nos zambullimos en el tema y los zambullimos a ellos también. Es como envolverlo, es hacerlo sexy, pero no tiene nada que ver con sexo. Es que sea atractivo lo que tú estés diciendo, no importa que estés hablando de una cosa toda complicada. Entonces, el miedo se quita con la seguridad de lo que vamos a decir. A veces estamos muy seguros, pero nos pasan cosas físicas. Susana, gente que les suda las manos, gente que realmente tiemblas. O sea, hay los casos más raros de miedo muy, muy, muy grande. A veces tienen que ser controlados ya con psicólogo, etcétera. Y sí se puede controlar cuando es muy grande. Pero el miedo normal que tenemos los demás se quita con la seguridad, con respiraciones. A mí me ha pasado, mira, tú sabes que cuando lancé mi primer libro en Panamá, yo iba tan feliz a mi conferencia de prensa en la Feria del Libro de Panamá. Yo iba feliz, iba con mi hijo en el carro, mi mejor amigo iba manejando, iba al centro de convenciones más grandes de Panamá, tenía gente organizándome todo allá, y todos los medios de comunicación, o sea, tú no sabes, ahí estaba todo el mundo, yo estaba feliz, y era mi sueño, mi primer libro. Cuando estaba llegando al centro de convenciones me entró como un estrés. Yo dije, pero ¿por qué? En mi cerebro, no, porque yo no iba a decir que tengo miedo. En mi cerebro es que, pero ¿por qué tengo miedo? Quizás el momento que tanto esperé, tan especial, no era miedo, era como nervios, pero yo dije, pero si yo no me, o sea, yo misma manejo estas técnicas,
pero hasta Claro. uno que maneja, el que te dice que no se pone nervioso, te está mintiendo. Y te lo dice Ismael Cala, lo dice Barack Obama, dice gente que habla frente a muchas personas. Simplemente utilicé mi táctica de respiración 2 veces rápidas. O sea, tú, las respiraciones rápidas que respiras 2 veces y sueltas, 10 veces lo haces y te calmas. También sirve para los panic attacks, by the way. Pero Oh. me calmé rápido y entré y dije, ¿sabes lo que estás hablando? Es tu gran momento. Y entré. Y ya. Es simplemente Y es tener... una belleza, y es una belleza porque cuando tú controlas tu respiración y controlas tu mente, puedes dominar esos segundos de miedo escénico que tienes al principio. Y pero si vas preparado, obviamente tienes muchísimas más posibilidades de que salga todo bien a que si improvisas, ¿no? Así Esto es es. todo un tema. Pero yo te quiero preguntar otra cosa, porque por ahí leí que acabas de lanzar tu nuevo método Convenzo y es un método en donde estás combinando oratoria con inteligencia artificial. Cuéntame un poquito cómo funciona eso y cómo esto está ayudando a personas a mejorar su comunicación. Qué Mira, interesante. cuando sale la inteligencia artificial, yo dije, ¡qué miedo! Después de que ni un miedo, empiezo a Claro. aprender. Ahora amo mal esto. Pero ¿cómo? Entonces yo pensé, ¿cómo puedo utilizarla? Porque yo, el método anterior que estaba usando, le había puesto el nombre, es MetaWords. ¿Por qué? Porque en un mundo lleno de inteligencia artificial, de criptomonedas, NFT, todas cosas muy modernas que a veces nos hacen sentir cierto miedo, sigue siendo la comunicación Sí. lo más importante. Tú puedes tener 7,000 títulos. Tú puedes haber estudiado todo. A veces nos pasa que conocemos que esta persona que estaba con nosotros en la escuela, que era la mejor o el mejor, después lo ves y tú has avanzado mucho más profesionalmente. ¿Por qué? Y muchas veces eso, el no atreverse a pedir, el no atreverse a hablar. Entonces, luego, yo ir pensando, ¿no? Necesito que el método, ir avanzando y modernizándolo. El método Convenzo es como un acróstico, o sea, que son las letras del convenzo puesto así, o sea, la C es de conectar con tu audiencia desde el primer momento. Si tú atrapas a la gente desde que empiezas a hablar, es como una alfombra roja que haces así, ¡fum! Y tú vas caminando. Un gancho que le da a la otra persona, le hace a la otra persona pensar, ah, quiero seguir escuchando más. La alfombra roja. Organizar tus ideas es la O. Cómo estructurarlas claramente y que se puedan entender, no importa frente a quién estés hablando. La N es de narrar historias que conecten emocionalmente. El cuento del chico que barre, o sea, cómo conectar de forma tal que la otra persona haga, oh, wow, lo entiendo, quiero, conecto, dame más. Siempre pongo el ejemplo que me gusta más porque yo escuché a un presidente una vez, un presidente, no voy a decir cuál, de mi país, que yo digo, con los países latinoamericanos hablamos mucho de millones de dólares. O sea, ninguno de nosotros los comunes mortales hemos visto esa cantidad de plata en efectivo. Entonces, cuando escuchamos millones para aquí, millones para allá, nuestro cerebro hace es que, ay, ok, chao. No, eso es mucho dinero. Este presidente estaba inaugurando una carretera y empezó diciendo, esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy tiene un costo de 75 millones de dólares. Mucho dinero. Y yo pensando, ¿cómo él le pudo haber dado la vuelta? Yo le hubiese dado la vuelta así. Esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy conecta 5 comunidades. En su mayoría están compuestas de niños muy pequeñitos y adultos mayores, que para llegar a su destino, que son los centros de salud, las escuelas, pasan 7 horas caminando bajo el sol, bajo la lluvia, pasan a través de ríos sin zapatos adecuados, con los dedos sangrantes. Ahora, con la inauguración de esta carretera, van a llegar a su destino en solamente 15 minutos. Y eso es calidad de vida. Luego le dice que cuesta 75 millones. Entonces uno se imagina a los niños, los viejitos, el sol, la luna, la cosa. Entonces es conectar emocionalmente con los demás. La V de vibrar. ¿Por qué tenemos que vibrar? La Oh. energía y la pasión se siente. No es lo mismo que yo te hable, Susana. Estoy aquí para enseñarte las técnicas y las tácticas para hablar en público y mucho más importante que puedas convencer. Nuestro tono de voz, cómo proyectamos, cómo subimos y bajamos la intención según las palabras más importantes. Evidenciar lo que estoy hablando. A la gente no le gusta que tú hables y hables y hables. Quiero evidencia, quiero ejemplos, quiero historias. La N de neutralizar. ¿Cómo neutralizo caras complicadas? ¿Cómo neutralizo gente que no está interesada? ¿Cómo neutralizo que la persona agarre el celular y se desconecte para siempre de lo que estoy hablando? La Z de zambullirte, cómo me zambullo en el tema y hago que la gente sea parte de la experiencia de lo que yo estoy hablando. Y la O de optimizar,
tus habilidades de comunicación. Entonces, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Cuando los famosos prompt, que no son más que las frases, porque a veces la gente dice, prompt, ¿qué es eso? En inteligencia artificial. Frases bien construidas para poder sacarle el jugo a la inteligencia artificial. Entonces creé este chatbot, que lo pueden buscar en mis redes sociales, ahí donde están, ahí en los links, ahí lo van a ver. Se meten y ahí no es más que un WhatsApp que está alimentado con todas mis capacitaciones, mis conferencias y mis 3 libros, toda la información. Entonces tú puedes escribir o mandar un audio, es un chat, estás chateando conmigo, ahí está mi foto y todo. Y tú dices, Cibeles, tengo una entrevista de trabajo. Para vender mis habilidades voy a empezar a hablar de cómo comencé cuando estaba joven, a los 18 años, hablando en televisión, luego voy a decir esto, y me lo dices. Con mi voz te va a salir la recomendación. ¿Sabes qué? No comiences de esta manera. Te recomiendo, por la clase de industria en la que estás, comenzar así. Y en el medio, cambia esto. Tienes áreas de oportunidad. Mejorar en el cierre con esto y esto y esto. Oh, Y de forma wow. gratuita. Entonces eso ayuda a la persona a poder organizar mejor sus ideas con mi ayuda a través de este chatbot, Claro. que no es más que un WhatsApp, pero súper alimentado con todo el conocimiento que he aprendido durante todos estos años y ahora con mucho amor puedo darle al público. Pero qué belleza democratizar y compartir tu conocimiento de esa manera tan Amo. generosa. Sibeles, repíteme cuáles son tus redes, porque así todos los que nos están viendo, igual las vamos a dejar aquí en la cajita, pero repíteme tus redes, porque así nadie se pierde esa maravilla, porque yo ya me voy a meter en ese chatbot. Como mi nombre es raro, no vas a encontrar muchas Cibeles. Bueno, no raro, es una diosa de la mitología griega, bla, pero no hay muchas Cibeles. Interesante y exótico. Oye, mi papá estudió en Madrid y dijo, si algún día tengo una hija, le voy a poner Cibeles. A él no me Tómala. gustaba mi nombre para nada porque todo el mundo me lo escribía mal, pero ya me gusta. Entonces, Cibeles de Freitas, mi nombre se escribe con C y con B larga. Y en todas las redes sociales me encuentran así. Me encanta el feedback de la gente, que me escriban, que me digan qué más puedo ayudarlos a mejorar. Me encanta poner tips en mis redes sociales, poder tener esa empatía con los demás. Y me parece fantástico porque la inteligencia artificial está avanzando súper rápido y hay tantas herramientas, pero muchas veces no sabemos cómo utilizarla o cómo incluirlas en el día a día. Entonces, esto que tú has hecho es maravilloso porque cualquier persona que se va a preparar para una entrevista o que tiene que dar una conferencia o algo puede meterse, tener tus tips, que es un Sí, coaching gratuito a través de un WhatsApp. Está lo máximo, te felicito, porque eso gracias, lo es mía. realmente compartir de manera muy generosa todo lo que sabes. Y este podcast, sí, se llama Creer para Crecer. Porque yo estoy convencida de que todo cambia cuando tu mente y tu decisión y tu cabeza se enfoca en que tú sí crees y que puedes lograr cosas. ¿Qué significa para ti crecer en el ámbito de la comunicación? Mira, yo te decía al principio que yo siempre he sido extrovertida, pero eso no significa que no he dudado de mí muchas veces, muchísimas veces. Lo puedo hacer, no Mm. lo puedo hacer, pero mi mente siempre ha estado, me dudo un poco, miedo, lo que sea, pero lo hago con miedo. Y no solamente eso, hay gente que dice, no digas tus cosas hasta que ya sea un hecho, porque la mala vibra, la cosa, ay, a mí no me importa. Yo lo digo porque cuando lo digo me obligo a hacerlo. Y termino de creer mucho más. Ya, yo lo digo. Yo voy a escribir un libro, la Compromiso gente dice, ajá. público. Y la gente dice, pero si no lo has escrito, no digas nada, no me importa. Entonces lo digo y me obliga a hacerlo. Muchas veces me he sentido, puedo, no puedo, pero estoy convencida de que nosotros todos tenemos, pero cuando te digo todos, si yo pude, que si yo les contara en mis libros, está la historia de mi vida, me ha pasado de todo un poco, de cosas muy buenas, pero también cosas quizás muy tristes y dramáticas, pero he salido airosa porque he creído en mí. Sí, puede haber un atisbo de duda en algún momento, pero yo sé que lo puedo hacer. Y yo sé que todas las personas que me están escuchando en este momento, ese sueño, esa meta, eso que tienen en la cabeza, que sueñan, que creen que no puede pasar, sí puede pasar. Y nunca dejes que nadie te diga que no. Y la comunicación, que voy a tu pregunta, es vital en todo esto. El calladito, el que no dice nada, el que no se atreve a pedir, que es una palabra que rige mi vida, que se llama pide. Yo te conté que tuve un exnovio que no servía para nada de novio, pero el tipo todo lo conseguía profesionalmente. Y yo quería algo cuando trabajaba en televisión en ventas y no me atrevía a pedirlo.
y él me dice, te voy a regalar la palabra que debe regir tu vida. Y es pide. Yo no me canso de pedir, Pide. Susana. No me canso. Yo quiero esto, lo pido. Lo peor que me pueden decir es que no. Me Pero la sorpresa encanta. está. Pero la gran sorpresa está en que el 80%, 90% de las veces me dicen que sí. Mira, cuando Claro, yo hablo de esto en claro. mis capacitaciones, hay gente que me ha tocado. Mira, me ha tocado varias veces, pero me acuerdo de una muy particular. Estaba capacitando a personal de un hotel. Eran como 500 personas. Y cuando Wow. acabo, bueno, sabes que la gente se te acerca a hablar de fotos. Y se me acerca una señora jalando a un señor y me dice, Cibeles, yo no me atrevía a pedir que me subieran de posición. Tenía muchos años trabajando en la empresa y se había abierto una posición, pero no se atrevía a pedir porque ella sentía que tenía la experiencia, pero quizás le faltaba, ay, quizás algo de más educación, de algo de estudio y todo esto. ¿Y sabes quién me trajo? A su jefe. Y me dice, quiero hacerlo frente de ti. Y yo dije, que Dios mío. Y entonces al Wow. frente de mí le dice al jefe, la posición que usted anunció hace una semana, yo no me atreví a decirle, pero yo quiero ese puesto. Pero yo Yo la tengo quiero. esto. Espérate, yo en mitad de los dos, de que el jefe aquí, ella aquí, yo dije, Así la lágrima. el jefe, mira la cara de sorpresa de él. Yo creo que él no, él como no la veía, que le pedía nada, yo creo que él nunca la tuvo en el top of mind. Porque si tú no hablas, no te tienen aquí. Y él hizo, es que, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Una semana después me llamó para decirme que le habían dado el puesto, llorando. Y yo Ah, lloraba qué más. bonita historia. Sí, Qué entonces bonita el historia. pedir, eso que tú tienes en tu mente, que te da pena pedir, pídelo. Lo peor que te puede pasar es decir que, bueno, no pasó, no importa, pero lo pediste. Y te vas a sorprender con la cantidad de veces que te digan que sí. Y eso es comunicarte continuamente. La comunicación es parte de nuestra vida. Y eso que no hemos hablado de la parte personal, pedirle al marido, a los hijos, al novio, a la novia, al vecino, porque también es parte de hablarse y comunicar. Y sobre todo de lograr convencer, porque tú conversas o tú hablas, pero tú quieres lograr algo, ¿no? Entonces, si tienes tu estrategia clara y utilizamos todos esos tips, seguro que logras mucho más. A mí me encanta eso de pedir, porque siempre dicen que el no ya lo tienes. Cuando tú pides algo, por lo menos Me abres encanta. la posibilidad a que el 50% puede ser que sí. Pero si nunca dices nada, tú te quedaste con tu no y ahí muere, ¿no? Pero sí, ve, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Antes de despedirnos, a mí me gustaría que cerráramos con algo práctico. Si alguien hoy dice, yo quiero empezar a hablar para convencer y yo no soy bueno o buena en esto, ¿qué tres técnicas claves tú nos recomiendas? Primero que organices tus ideas en 3 puntos. Uno, el inicio de impacto. ¿Qué es un inicio de impacto? Una frase, una experiencia, algo. Yo te contaba el otro día que tuve una reunión con un cliente muy grande que yo quería convencer para que entrara en mi agencia de relaciones públicas, que es tipo boutique, pequeñita. El cliente es muy grande. Y yo dije, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo con impacto? En lugar de decirle, bueno, nuestra empresa hace esto y esto, y comencé. ¿Sabía usted que un gato común corre más rápido que Usain Bolt? Nuestra empresa es pequeña, pero tratamos a los clientes como lo que son, gigantes. Y el tipo es que ya él quería escuchar más. Puede ser una historia, puede ser una experiencia de un cliente. Comienza con ese gancho que es un inicio de impacto. Si tú no comienzas con un inicio de impacto, no tienes la alfombra roja que te lleva a la explicación. ¿Ok? Siempre digo que todo lo escribas en pluma y papel antes de pasarlo a la computadora. Ordena tus ideas. Ordena tus ideas escritas. Así, escríbelas. Eso te ayuda a ampliar tu mente y poder ser más creativo a la hora de hablar. El inicio de impacto, 1. 2, storytelling. Storytelling. ¿Cómo meto historias? ¿Cómo empatizo con la otra persona? Conoce a tu audiencia. Para poder empatizar, necesitas conocer a tu audiencia. Empieza a pintar con las palabras, describiendo lo que tú haces y los beneficios o del servicio o del producto o de tu marca personal. ¿Qué beneficia eso a la otra persona? Porque yo te puedo vender lo que yo hago, pero ¿cómo me Claro, beneficia a claro. mí? Entonces, utiliza el storytelling en el medio y ten un cierre con call to action, con un llamado a la acción. Un cierre, bueno, gracias, me avisa si realmente usted quiere el producto. No. Bueno, ¿Cómo le bye. gustaría pagar Bueno, con bye. tarjeta? ¿Cómo le gustaría pagar con tarjeta de crédito o por transferencia? Ciérralo ahí. O sea, busca inicio de impacto, storytelling y cierre con llamado a la acción. Qué 3 puntos. maravilla, porque aquí tienes tres tips claves y a mí me quedó clarísimo de que tu voz es una herramienta poderosísima, que hay que aprender a jugar con esto y aprender a sacarle partido, porque al final comunicar no es un lujo, es una necesidad, no importa la Es industria en que una estés, necesidad. no,
Claro, no, no importa si lo estás haciendo para vender algo como tú decías, o si es por tu trabajo, o si simplemente quieres lograr estabilidad en tu familia, siempre vas a necesitar convencer a alguien de algo. Pero bueno, Cibeles, tú ya nos diste cuáles son tus redes, cuáles son tus métodos, que está maravilloso el método Convenza, me encantó lo de zambullirse. Y la realidad es que ha sido maravilloso poder aprender cómo comunicarnos mejor y estos tips de esta mujer, además, que es una A la reina de la orden. oratoria. Y este episodio pronto estará disponible en YouTube, en Spotify, y vamos a estar sacando y compartiendo mucho contenido con Cibeles para que todos podamos hablar y comunicarnos como dioses o como diosas con este método Convenzo. Y gracias por acompañarnos hoy en este live. Ha sido maravilloso tenerte, Cibe. Gracias por la ¿Algún mensaje que invitación. quieras darle a la audiencia de cierre? El que domina el poder de la palabra y de las palabras, domina su destino. Olvídate de la pena, Mm. olvídate del miedo. Practica, practica, practica. Los invito también, mi libro Calla y Habla Bien, lo pueden encontrar en Amazon por todos lados. Y síganme en las redes sociales, Cibeles de Freitas. Gracias, Susi. Siempre es un placer conversar contigo. Una belleza de live. Y si te gustó este live, prepárate porque vienen muchísimos otros invitados con muchísima calidad, con muchísimo valor para que podamos crecer juntos. Nos vemos en el siguiente. Un beso, Cibe. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en la próxima. Chao, amiga.